Primero de todo quiero decirte que tu hijo no tiene la culpa de no saber leer, de tener dificultad lectora, sea leve, moderada, aguda o incluso dislexia. Hace años yo de pequeño tuve una gran cantidad de dificultades de lectura enormes y no es hasta que hace 5 años que di con un niño con dificultades de lectura mientras yo estaba acabando la universidad y daba clases de refuerzo a niños de diferentes tipos, entre otros trabajos que hacía. Y ese niño estaba en primero de ESO y no sabía leer, pero no sabía leer nada. Tanto es así que en el colegio le dijeron, cuando me llamaron en octubre, que ya iba a llevar ordenador al colegio porque no se entendía su letra. Claro, realmente no es que no se entendiera su letra, es que el niño no entendía nada, no sabía leer, por tanto no sabía escribir. Y este niño no tiene la culpa porque él no tiene ningún problema de aprendizaje. De hecho, yo con él empecé a crear este método, a crear y a desarrollar técnicas en las cuales el cerebro se adapta y aprende. Todos los niños nacen con la capacidad de aprender. Todos. Simplemente hay que enseñar de una forma determinada en base a las diferencias de cada persona. Pero todos los cerebros son plásticos y hábiles para aprender a hablar, para aprender a escuchar, para aprender a leer, para aprender a escribir, para aprender a caminar. Todo es lo mismo. El cerebro es un todo. Lo que pasa es que en el lenguaje de lectura hay unas incomprensiones a nivel global, a nivel científico, que dejan unas lagunas. El no conocer cómo funciona el cerebro deja muchas lagunas. ¿Por qué? Porque llevamos con un modelo que hace 300 años en el cual no se reconocía cómo aprendía el cerebro y se enseñaba de una forma estandarizada en la que realmente, se fiaban de que esa forma de leer era la más correcta. Pero hoy en día, con la información que tenemos, no podemos seguir anclados a un sistema del pasado que se fundó cuando no se tenía ni puñetera idea de cómo se aprendía a leer. Es por eso que yo al sistema de fábrica de la época industrial lo llamamos sistema alfanumérico, porque se dedicaba a sumar letra. Cuando un niño cuando es pequeño y se le empieza a enseñar a leer en parvularios, no entiende los conceptos abstractos. Y las letras son conceptos abstractos. Y es ahí donde empieza la confusión. Si quieres profundizar en esos temas que estoy explicando, tengo un curso que se llama Lectura Intuitiva, que por solo 37 euros te hago un repaso de las causas principales de cómo se dificulta la enseñanza lectora y cómo se puede empezar a potenciar. Porque nosotros no luchamos contra la lectura, sino que hacemos que el niño potencie todas sus habilidades para que pueda aprender de la mejor manera a leer. ¿Por qué? Como en uno de los vídeos que he hecho anteriormente, la dislexia no afecta a la inteligencia. Pues sí que afecta a la inteligencia. La dislexia limita tu inteligencia. ¿Por qué? Porque la lectura es la única habilidad que puede aumentar tu coeficiente intelectual. Es la única habilidad sobre la que podemos construir conocimiento y expandirnos. Es por eso que si tú tienes limitada tu capacidad de aprendizaje a nivel lector, estás limitando todas tus áreas de mejora en muchas áreas, porque es necesario leer, es necesario expandir el coeficiente intelectual que tenemos, las carpetas que hay aquí en base al significado, en base a la lectura, que nos ayudan a organizar la cabeza mejor para expandir nuestras capacidades, nuestro conocimiento mucho más allá de donde conocemos. Por eso, si quieres que tu hijo llegue a su máximo nivel, debes aprender cómo funciona lectura intuitiva, para que tu hijo no solamente lea bien o lea mejor o ya vaya tirando, sino que conecte profundamente con la lectura de una manera que él tenga ganas por seguir aprendiendo a leer, tenga ganas por escribir, y eso potencie aún más sus capacidades. Ahora, los mitos de la dislexia, que son muy frecuentes, ¿no? Es algo genético, es un trastorno del neurodesarrollo, los niños tienden a tener problemas de la vista, o tienen TDA, o tienen TDAH, ¿no? Incluso trastorno por hiperactividad. Los niños tienen déficit de atención, es que el niño no se concentra, es que el niño no hace caso en clase. Todos estos casos vienen del mismo origen. Si un niño no se está enterando desde parvularios de lo que le están poniendo delante y le están haciendo tragar cada día, y él no entiende, evidentemente el niño va a sentir confusión, se va a despistar, se va a aburrir.
va a tener déficit de atención porque el niño se está cansando de intentar algo de una manera que él no entiende. Pues esto es natural. Esto es completamente normal. Y los niños al final se sentirán flojos. Mira, los niños con dislexia son los que más se esfuerzan porque al no entender las cosas, se tratan de esforzar más. Pero se tratan de esforzar más sin entender el fondo. O sea, se esfuerza por leer y no entiende. Tú imagínate que estás leyendo cosas y te obligan a leer cosas en un colegio y a procesar cosas muy complejas que en definitiva no entiendes. Entonces, no hay ningún tipo de recompensa para ese niño. Por lo tanto, ese niño, si está esforzándose por algo que no tiene ninguna recompensa, ¿qué crees? ¿Que se va a seguir esforzando más? ¿O se va a desmotivar y va a dejar de esforzarse? Pues esta es la situación de muchísimos niños. Por eso, en lectura intuitiva, cogemos lo que funcionaba de la época evolucionada en la que empezamos a leer y escribir y la época moderna en la que conocemos el cerebro y las neurociencias para saber cómo aprende mejor el cerebro y fusionamos esos dos mundos. ¿Por qué? Porque en la era industrial se decidió de una manera obligatoria a leer y escribir de una determinada manera. El colegio nació con un objetivo militar para tener gente formada en la obediencia, en el orden y tener 4 habilidades de leer y escribir para entender, leer instrucciones y ejecutarlas. Pero no para conectar, no para desarrollarse, no para expandirse. Y ese es el gran problema. Estamos enseñando desde pequeños a los niños de una manera mecánica, repetitiva, aburrida, en la que no conectan, en la que no expanden su capacidad, en la que no aprovechan todo el potencial que tiene la lectura para hacer que nuestra vida se expanda en todas las áreas de su vida. Mira, conozco niños que cuando mejoran la lectura, conozco, es que te puedo decir muchísimos casos de niños que cuando mejoran la lectura, hay mamás que me dicen, oye, es que mi hijo no decía nada en casa y ahora me explica las cosas. Un niño que no hacía exposiciones en público en clase y las hace. Una niña que no tenía amigas, no se relacionaba y de golpe ha hecho un grupo de amigas. Una niña que de no querer tocar ni un libro, gracias a empezar a contactar con lectura intuitiva, ha cogido por ella misma un libro para irse a dormir durante muchos días y acabarse el libro y querer empezar otro. Niños de decir a sus papás que les compren libros. Claro, todo esto, ¿cómo se hace? Porque en los colegios hablan de un clic, siempre clic, ¿no? Veas que tu hijo tiene dificultades ya desde parvularios, que ya se puede detectar. Aunque con los mecanismos de detección y diagnóstico oficial de los colegios y del sistema, van a ir siempre muy retrasados. Pero hay formas de identificar mucho antes, que de hecho, hay muchas madres que de hecho ya lo ven. En parvularios, en primero de primaria, ya avisan, lo ven. Porque son mamás, ellas sienten lo que pasa. Pero el sistema tarda años en dar una respuesta, en dar un diagnóstico, en dar y tomar medidas. Que aún así las medidas que toman son ineficaces, porque no van al ojo del problema. Ahora, los niños van tirando. Pero tú, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que tu hijo vaya tirando o que realmente haga un despertar? Un despertar de aprender, crecer, motivarse, disfrutar aprendiendo, expandir su coeficiente intelectual. ¿Qué es lo que queremos, no? En un mundo con tanta información, con tanta competitividad, donde realmente queremos una educación en la que los niños aprendan mecánicamente o que aflore las ganas y la ilusión por aprender y crecer y que en el futuro puedan dedicarse a lo que les apasiona realmente, porque conectan con lo que les apasiona. Ese es el poder de la educación y el reto que tenemos en el futuro, que la gente se pueda dedicar a estudiar lo que le gusta, conectar con lo que le gusta, expandirse en esa área y poder trabajar de eso en el futuro. Porque entonces haremos un mundo mejor si cada uno se dedica a lo que le gusta y le apasiona, pero eso hay que despertarlo en el colegio. Y el colegio tiene un trasfondo bastante arcaico de la época de piedra y tenemos que evolucionar en esa línea. Por eso existe lectura intuitiva, que es el primer modelo de lectura en el que le hago despertar a los niños con la lectura para que aprendan de una manera diferente, una manera en la que realmente conecte con el aprendizaje y por el esfuerzo que toman, que lo hacemos mínimo, hacemos que obtengan más recompensas que lo que hacen en el colegio. Con lo cual, si el niño se esfuerza poco y obtiene más respuestas en su cambio de creencias,
está, ostras, esto no lo había probado nunca. Es decir, si me estoy esforzando menos, estoy obteniendo más resultados y más beneficios por leer y escribir, ¿voy a tomar más acción o voy a tomar menos acción? Efectivamente, los niños van a tomar más acción para retroalimentar ese circuito en el que realmente se esfuerzan, realmente tienen resultados y realmente esto les motiva a seguir aprendiendo y a seguir creciendo más cada día. Pero en el colegio no sucede esto, no se tiene en cuenta las diferentes formas de aprender, no se tiene en cuenta cómo se aprende a leer y a escribir, no se tiene en cuenta las neurociencias de cómo potenciar ese aprendizaje para que los niños conecten y crezcan. Por eso, esto es un poco una introducción para que veáis los mitos, ¿no? Porque hay niños que generan problemas de optometría por ese sobreesfuerzo que comentaba antes que están haciendo. Los niños con dificultades de lectura y dislexia son los que más se esfuerzan y pueden generar un problema ocular y tener que esforzar tanto la vista y el ojo. Ayer estaba con un niño que medimos los ejercicios cuando están en el programa completo, porque tengo un programa completo, lectura intuitiva es una parte pequeñita para que probéis, y hay que adecuar muy bien cuando un niño se ha quedado muy atrás, que este caso que los contaré en otro vídeo igual. Hay que medir muy bien porque el niño ya tiene su concentración, su atención muy limitada porque ha estado muy frustrado durante años, que no aprende, que se sentía un mono en clase. Y lo sacaban de clase cuando tocaba lengua y todo esto. Es grave la situación. Por eso, adaptar muy bien y empezar a cambiar este chip de que, mira, ves, te esfuerzas, como te esfuerzas antes, pero ya no te pasa esto. Ahora entiendes más. Y empezar a cambiar estas creencias y empezar a darle seguridad, confianza, conexión, intuición. Cambia todo el juego. Por eso, esta introducción, estos pequeños mitos que a veces pensamos que los niños son vagos, no son vagos, se esfuerzan, no es un problema genético, es un problema ambiental de cómo se enseña, que nos debe llevar a querer saber más sobre cómo se enseña mejor a los niños para que puedan despertar y tengan un mundo lleno de posibilidades y no que partan de limitaciones ya que desde pequeños por no saber conectar con la lectura y con el aprendizaje limiten sus capacidades de aprendizaje. Nos vemos en el siguiente vídeo.